Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tommaso Primni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Yahvé le reveló a Abraham qué iba a hacer, qué iba a pasar con su dinastía en un sueño, ¿no? Entonces, pues todo un acontecimiento que fue histórico, pero bíblico, pero bueno, teológico, religioso, comenzó con un sueño, por lo menos en las escrituras de... Entonces, sí te da, o sea, la relevancia de los sueños no es menor, ¿no? Esa era la voz de Fernanda Solórzano. Estuvimos durante un buen rato hablando sobre José y Daniel, pero también de muchas otras cosas a las que esas historias nos llevaron. Ojalá nos escuchen hasta el final. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Estamos con Hola, Fernanda Carolina. Solórzano. ¿Qué tal? Pues estoy muy entusiasmada de poder finalmente platicar contigo largamente. He tomado varios de los cursos increíbles que das, uno de ellos, en el que abordamos a los soñadores de la Biblia y siempre quiero interrumpir, cosa que no se debe de hacer. Entonces siento que este es el momento de hacerlo. Muchas gracias por permitirme platicar contigo largamente. A mí me obsesionan los sueños y tú y yo hemos intercambiado mensajes sobre sueños. Sueños, Así que sí. cuando me propusiste hablar de los soñadores, que normalmente creo que soñadores en nuestro contexto se entiende como alguien que aspira, ¿no? Tiene una connotación distinta, como alguien que fantasea, pero, en fin, tiene como una cosa aspiracional que no es la que Sí. no tienen estos soñadores o el uso que se le da en lo que vamos a hacer. Entonces, no sé, quería proponerte empezar hablando de el lugar que tienen los sueños en nuestro mundo tan extraño, que ya no es un mundo religioso, pero que tampoco está totalmente desprovisto de estas tintes proféticos que se pueden colar en que no son visiones nocturnas, sino en lo que vemos y oímos cuando soñamos. Sí, porque, bueno, primero, bienvenida Fernanda, ha estado en varios de mis cursos y es estudiante estrella de mis cursos y siempre me encanta cuando hablas y me haces unas preguntas que me hacen pensar muchísimo, entonces me encanta que ahora estemos charlando de esto y que quieras empezar por ahí, me interesa mucho también. Bueno, dos cosas, una, lo de soñador, muy interesante, ¿no? Porque yo te dije, hablemos de los soñadores, José y Daniel, en el Antiguo Testamento, y claro, uno entiende soñador por o alguien que aspira mucho a no ser quien es, o que está muy distraído, ¿no? Un soñador es que está Ujú. ensoñado y que está un poco en la luna. Y estos son, los de la Biblia son profesionales, intérpretes de sueños y soñadores. Y, Y a y veces a su pesar, ¿no? sí, Les, les va fatal en su vida personal, mm, pero ellos se saben instrumentos de Dios. sí, sí. Y bueno, entonces eso me interesa porque en este caso soñador es un lector o el soñador se vuelve un super lector y en el caso pues del uso coloquial un soñador de hecho no se da mucha cuenta de nada, entonces es casi que usos opuestos. Y de lo otro que decías, de los sueños en nuestra, bueno, en nuestra actualidad, y sí, ¿no? Nosotros pues no tenemos esta noción de que los sueños dicen el futuro, pero sí constantemente que nos están comunicando algo de otra parte, ¿no? Que nos están dando mensajes, incluso si son mensajes acerca de nosotros mismos, de algo que tenemos que tener en cuenta terapéuticamente, pues ahí está Ujú. el mensaje de nosotros hacia nosotros. A mí siempre me inquieta ver quién hace los sueños, porque parecen, Sí, ¿cierto? Como quién es el sí, autor. totalmente. Que es como grandes, las grandes teorías alrededor, ¿no?
porque además creo que algo que distingue totalmente a los soñadores contemporáneos, soñadores ya que hablando de gente que sueña, a los soñadores de la Biblia, es que los soñadores bíblicos en ningún momento se toma en cuenta su historia personal para dar el sentido a un sueño, Bien. que eso es lo que en nuestro mundo, ya sea, creo que la gran división actualmente entre una persona que ve a los sueños como algo con influencia, no sé, religiosa, ya no tanto religiosa, pero quizás sí, no sé, espiritual, no sé cómo llamarlo, a alguien que seguía por teorías, no sé, junguianas, freudianas, es que tus sueños vienen de ti, son mensajes que te lanzas a ti mismo Sí. y en ciertos casos puede influir que alguien más en el universo en el que lo quieras colocar, esté interviniendo, pero siempre tiene que ver con algo que tú tienes que solucionar para ti. Y en los soñadores bíblicos eso no existe, ¿no? En ninguno de los soñadores de los que vamos a hablar importa Sí. la historia personal para dar el mensaje. Son muy Sí. distintos entre sí. En tanto, en el caso de José, todos los vínculos familiares le dan a su historia todos los elementos, creo que incluso para que haya sido más difundida en el cine, por ejemplo, ¿no? Porque hay al final una historia de traición y de reconciliación y todo esto emocional que no está en Daniel. Daniel es un personaje totalmente, si no frío, no sabemos nada de su vida, ni de su pasado, ni de sus vínculos con los demás. Entonces, en todo caso, también su historia es irrelevante, ¿no? Sí. Lo que importa es de qué manera Dios los va a... Y me estoy quizá adelantando porque las interpretaciones o adaptaciones que se han hecho a la pantalla, que hay millones, y no vamos a hablar de todas, pero sí quisiera mencionar dos, Por favor, casi no toman en empieza. cuenta esto. Sí, porque creo que estamos viviendo en un mundo en el que hablar de un Dios que te va a utilizar, en el sentido que lo quieras usar, para probar que que Él es el verdadero Dios y que esa es la religión que estaría muy mal visto en el mundo en el que vivimos. Entonces, Sí. en las dos versiones que vamos a mencionar brevemente, que son de los últimos 20 años, eso se baja mucho ese tono, ¿no? Eso es interesante. Ahorita creo que sería impensable Sí. decir, soñé con esto porque este es el único Dios y este es el Dios que debe de regir en todo el Y mundo esta y es los la demás, sus interpretación. enemigos. Sí. Sí. Ujú. Cuéntame de esas dos versiones cinematográficas porque yo no he visto ninguna. ¿A cuáles se Claro, refieres? mira, hay decenas de películas bíblicas, lo sabes, o sea, todo el mundo que esté oyendo Sí. esto, de los 50 y de los 60, las que se Sí. aprovechó esta cosa Technicolor, pues para mostrar, ya sabes, todos los paisajes y demás. Y eran películas, a mí me da un poco de risa usar el término películas de acción, pues porque todo es una acción, ¿no? Estar sin hacer nada es una acción, pero bueno, es algo que ya entendemos, ¿no? Como batallas y demás, y es como una especie de género de entretenimiento, creo. Ajá. Hay algunas películas que pasaron a la historia, porque, ¿verdad? Pero creo que se parecen, ¿no? Sí. Y de pronto aparece en los 90 una especie de intento por recopilar ya sea las historias de personajes notables como pasajes notables y devolverlo, pues no sé si cine de calidad, pero un cine un poco menos vistoso y más introspectivo. Y esta Ajá. colección, hay una colección que se llama la colección de las historias bíblicas, que además me llama la atención que es dirigida por un director que sigue haciendo cine y es el director de la Delgada Línea Azul, Ajá. que se llama Roger Young. Pues sí, hace como un intento de hacer cine de calidad a partir de ciertos Está chévere. pasajes bíblicos. Entonces habla de la historia de José, pero fíjate la diferencia de la que estamos hablando en épocas. El papel de Putifar lo hace Ben Kingsley, el actor inglés, ¿no? Wow, Entonces, no tenía ni idea de eso. es ahorita una que locura, ver. es una locura. Okay. Y entonces dices, bueno, ahorita, por ejemplo, sería impensable esto por el tema de cómo ciertos actores ya no tendrían la autoridad o la posibilidad de interpretar a quienes no corresponden a la nacionalidad o a la religión o a lo que sea, sí, parecería. ¿no? Sí. Que además a Ben Kingsley siempre lo asociamos con lo inglés, ¿no? Entonces Sí. caballero, Sir Ben, y lo hace perfectamente. Y creo que nos pasa a nosotras, yo creo que a ti también, Carolina, justo como vivimos esa época, para mí no es un estorbo ver eso, ¿no? Es decir, Para nada, pero claro, hoy sería, pues Ben Kingsley hizo Gandhi, ¿no? Y hoy sería súper también hizo incorrecto que hubiera hecho Gandhi, es verdad, sí. Todas las mujeres que salen en el capítulo son, como les llaman, rosa, bueno, con complexión de rosas inglesas. English Claro que se Rose, entiende sí. que
Sí, claro que se entiende que tienen la piel más clara porque se protegen del sol, porque no son esclavas, vamos, está todo Sí, eso, pero los hombres están coloreados, totalmente coloreados con este maquillaje café, todas estas sí. cosas que ahorita yo creo que un espectador contemporáneo joven diría, yo no puedo empezar a No ver esto, soporto esto, claro, sí, sí, ya no lo sí. soporto, ¿no? Están Y, pintados, pintados de morenos, exacto, no, terrible. Sí, y más bien, yo lo que rescato, por ejemplo, de esta adaptación es, no sé si el verbo es rescatar, porque bueno, suena condescendiente por un lado, pero que sí está en su momento. Los 80 y los 90 fueron una época en la que todavía no estaban, todavía no aplicaban muchas de las cosas que ahorita ya se toman en cuenta para hacer una película. Entonces, esta es una historia de José muy cachonda. No qué, sabes cuánto tiempo le dedican a la seducción de la esposa de de la esposa de Potifar. Putifar, que ya hablaremos de eso también. Wow, y eso es Exacto. gran parte de la película, ¿ok? Pero además en donde, claro, sí, en donde De, además José lo sufre y lo padece porque se da como 2 noches consecutivas y entonces lo ves a él, es casi soft porno, ¿no? Lo ves a él resistiendo la tentación. wow. Sí. Ay, heroicamente, sí. Y después cuando se casa con la mujer que le da, según yo en el texto original, en el texto bíblico, se la da a Putifar, y aquí se la da, bueno, no sé, no importa. Están las bodas de José Que eso no con sale esta en la mujer. Biblia, o sea, eso no tiene Nada, ninguna, no, nada. sí, no tiene ninguna Y importancia. todo el tiempo se están besando y acariciando y demás. No es sexo, porque supongo que o sea, necesariamente quien ve las películas bíblicas tal Sí, vez no necesariamente quiere ver sexo en pantalla, pero es una versión muy sexual. wow, me Entonces, parece bueno, increíble esto, sí, 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 y entonces podrías decir, esto es inexacto, esto no es, pero bueno, pero está llegando a una audiencia que en ese momento pues no tenía ninguna preocupación por sexualizar. Claro que la sí, Biblia, hay mucho sexo en la Biblia, pero es un sí, sexo mucho más pragmático, dirigido, no sé cómo sí, decirlo. sí, Aquí no hay un hay, sufrimiento. sí. Ujú. Bueno, salvo en el Cantar de los Cantares y en algunos lugares no hay Claro. como detalle de seducción y amores, detenimiento en esto, ¿no? Sí, es curioso. Y en José Sí. para nada. De hecho, José, bueno, lo que sí hay es un énfasis en la belleza de José y no tanto en la Biblia Ujú. como en el Corán. Fíjate que en el Corán, creo que es en el Corán o en la tradición, en las tradiciones islámicas, pero creo que es en el Corán que se dice que José tenía ¿cómo es? La mitad de la belleza del mundo, o sea, era de José, y que Era cuando muy él guapo. estaba en una ciudad, desde muy lejos se veía brillar la ciudad porque ahí estaba José por la gran belleza. Y ahora que estoy pensando, eh, hay una cosa de José y Narciso, ¿no? Es un poquito de Narciso, José rechazando a la mujer enamorada de él, y antes de eso, que el padre le regala la túnica de colores, que de mangas largas y colores, entonces José está por ahí un poco pavoneándose con su Sí, ropa sí. linda y ese, claro, un guapo, es un Es guapo, un guapo y en esta película lo interpreta Paul Mercurio y es un guapo, es un joven sí, perfecto. Incluso hay un momento en el que Ben Kingsley o Putifar lo ve en el esclavo, en el mercado de esclavos, que lo ve sí, y es una escena, una toma totalmente homoerótica. Lo ve y sí. hacen estos zooms que estaban como en donde se ve que se prende, ¿no? Sí, Porque que es una estaba, se pone emoción erótica. nervioso todo, ok, eso me Sí, parece re sí. interesante porque además pues claro que hay eso, ¿no? Que José estuviera al servicio de Putifar, luego al servicio del faraón y era el favorito del faraón. Entonces hay toda una cosa aquí de el favorito, del adoptado por Ujú. hombres que no son de su familia después de que es abandonado por sus hermanos, como del hombre que depende, cuyo destino depende, y no pensé que esta conversación iba a ir por aquí para nada, pero me encanta. Hombre cuyo destino depende del deseo y de la afinidad y de la atracción e inquietud de hombres poderosos mayores que él. Entonces está esto. Y, Sí, ¿Y a poco no te preguntas si eso no influye, o sea, no influyó en la decisión de Yahvé de elegirlo a él como alguien que interpretara sus claro, designios, ¿no? Porque siempre te sí. preguntas, ¿por qué no Yahvé mismo les hace saber a los... ¿A ¿Cuál es quién su elige sueño? y por Sí, qué? sí. Sí, ¿a quién ¡Wow! elige? ¿No? A quien está Sí, dispuesto a escucharlo, ¿no? O dispuesto a ser convencido por él.
Entonces esto me encanta porque, claro, el intermediario, que es el intérprete de Dios, a la vez que es el intérprete del sueño, porque el lector de sueños es el mismo que manda los sueños, que es Dios, pero necesita que haya alguien que funja Ujú, como lector en la tierra. Ese lector tiene que, en este caso, atraer y ser ujú. persuasivo, y la persuasión de José es su belleza y un poder intrínseco, un Sí. carisma, pues, y entonces necesita a Dios que éste sea el intérprete porque es al que van a escuchar por bello, el que tiene ya un poder por bello y carismático. Y ahorita que mencionaste lo de el mito de Narciso, fíjate que pasando a la otra adaptación es mucho más reciente, es una que hizo la casa de animación DreamWorks y Ajá, se hizo directo a video, no se estrenó en ok, cine. Y bueno, empieza con una cosita de estas, ¿cómo se llaman? Disclaimers, ok. advertencia, que ahora empieza todo diciendo eso, ¿no? Esto se basa en esta historia, nos hemos tomado libertades poéticas, Ujú. pero tratamos de conservar la esencia. Y yo dije, híjole, esto a ver si no empiezan a... No, Hacer me cualquier dio la cosa. peor espina, Sí. sí. Y curiosamente me pareció que en una hora, unos minutos, una hora 15 minutos, Ujú. hacen un trabajo de síntesis de muchas cosas que en efecto son importantes Sí. y que otras adaptaciones no toman en cuenta. Por ejemplo, este carácter de José Ujú. de niño consentido al que su padre de entrada siempre pone al margen de sus hermanos. Sí. Tiene pequeños números musicales y hay uno que se llama Niño Milagro, pero al principio dices, bueno, están celebrando que tienen un niño milagroso porque es el hijo que dio a luz además Raquel cuando ya no podía tener todo Sí. esto, pero en algún momento te das cuenta de que la canción va por el hecho de yo soy especial. Y Ajá. eso en algún momento se le revierte porque los hermanos se lo reprochan, pero además él se arrepiente de haber sido arrogante. Pero hay una toma muy pequeñita en la que él se ve en un arroyo se ve Y se ve su peina y reflejo. se... sí, ay, qué Sí, lindo. sí. Entonces, Buenísimo. sí, es en una Wow. caricatura muy cortita. También hay ecos, creo que de Job, porque cuando cae en el pozo, aquí cae en el pozo, no Sí, lo avientan los no lo hermanos. aviento. Tal vez sería muy duro para chicos actuales que lo avienten los hermanos. Empieza a quejarse hacia Dios, ¿no? Dice, ¿para qué me diste todo y después me lo quitaste? Hay como muchos de Sí. estos reproches Que dirigidos a son Dios. como más de Entonces, Job, de la sí, maldecirse, pues, de alguna forma. sí, entonces está dibujado mejor eh, José en ese sentido y me pareció... Ah, y la voz es de Ben Affleck, es una trivia un Ah, poco genial. extraña. Sí, es muy curioso cómo hay este arrepentimiento, porque además en el texto bíblico José es muy volátil, ¿no? Ajá. Sí. Y aquí también aparece como este hombre que hace y se arrepiente y después pide perdón, que ahí sí creo que aparece eso bien representado en las dos adaptaciones, tanto como en el texto original. A mí me encanta la escena en la que se piden perdón todos, que es como Ah, diríamos sí, aquí, la se descosen todos, reconciliación de los ¿no? hermanos. Sí, sí. Y entonces, y cuando José se aparta a llorar, me gusta mucho. Sí, Pero, llora muchísimo, ¿no? sí, pero ahora que estamos viéndolo, bueno, hablando de José y su vanidad, me llama la atención que es un narciso premiado. O sea, José no deja de ser vanidoso y de ser seguro de sí mismo y de ser un príncipe. Desde el comienzo, o sea, su punto bajo fue estar en el pozo y luego estar en la prisión, pero Ujú, a cada cautiverio, a cada caída, sobreviene una salvación y un rescate. Y al final ujú, termina mandando sobre todo el mundo y sobre el faraón. ¿Te ujú. acuerdas que dice, de hecho, Sí. hacia el final el faraón lo considera un padre? O sea, José hijo se convierte como en padre de el mundo Ujú. entero, porque es de los judíos y de los egipcios y del faraón mismo. O sea, se pone por encima de la divinidad, pero entonces sería un narciso triunfante. Sí, O, no hay castigo, ¿cierto? ¿no? No, pues, o puede uno pensar que el castigo es el pozo y luego el castigo es la cárcel, pero ya después, me parece buenísimo eso. Después de que cumple su castigo, ya cumplió y puede volver a triunfar. No es que Sí, cargue su estigma de narciso y vanidoso para siempre y fracase, no, paga, queda saldado la cosa y luego puede seguir con sus triunfos. ¿Te acuerdas sí, que totalmente.
¿Te acuerdas que al comienzo de la historia de José, él tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos? Dice, dice en el Génesis 37:5. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes lo odiaron más aún. Les dijo, oíd el sueño que he tenido. Resulta que estábamos nosotros atando gavillas en el campo cuando de pronto mi gavilla se levantó y se puso derecha mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Y ellos acumularon todavía más odio contra él. Y luego sueña sueña con las estrellas, ¿no? Espérate. Sí, sueña, Sí, sí, que también las estrellas y el sol y la luna se sí, arrodillan, entonces ya es delirante. Y este sí, sueño también se lo cuenta a su padre, y su padre le dice, sí es delirante, pero hay que pensar. O sea, no sí. necesariamente es que nos está dominando o que nos está sometiendo, sino debe de tener un significado. El padre siembra la duda de que puede de querer decir más allá. Voy a darles los dos nombres de las dos adaptaciones para que Sí, no quede colgando. sí, sí, Joseph, son 2 capítulos de esta colección, que se llama The Bible Collection, y que es de sí. 1995, se llama Joseph, los 2 capítulos. Ok. Y la animación se llama Joseph, King of Dreams, Rey de Sueños, y esa Ok. es sí, esta ya es de los años de los 2000, Ok. 2000 en adelante. Bien, bien, Sí. lo voy a ver. Sí, sí. Entonces, antes que leer sueños, él es soñador. Y su sueño es que los hermanos se inclinen ante él, convertido en un, una gavilla y en nada, y en el centro pues del universo Nada alrededor de menos, ¿no? nada menos, sí. Y en el texto bíblico lo dice realmente con una inocencia que uno diría, no les digas Sí, sí, a sí, no nadie, lo ¿no? Es digas más. tanto, sí, Y sí, por lo menos en la animación se los dice ya un poco por molestar, porque ya trae un pique con ellos previo, y sí, entonces ya ahí hay una voluntad sí, de molestar. Otro dato que les puede gustar a quienes les gusta la cultura popular, uno de los hermanos en esta animación, la voz es de Mark Hamill, que es el actor que se hizo famoso por ser Luke Skywalker en la Guerra de las wow, Galaxias. ok, Y wow, no es necesariamente el hermano heroico que es Ruben, ¿no? Que es el hermano sí, que siempre lo quiere salvar de... Entonces es muy curioso que también este personaje, este actor eligió, o sea, que finalmente fue conocido por hacer un personaje dentro de una mitología que es la de la Guerra de las Galaxias, ¿no? sí, 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 sí. Otra Eh, mitología ahora, religiosa que es súper otra mitología, religioso, pues otra sí, ya si religión, le sí, quieres encontrar puentes, pues ahí sí. está, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces, entre que José se sueña consigo mismo y su gloria, esos sueños, y que empieza a leer sueños, media en el pozo y la cárcel. Entonces es como que él pasa a través de esos castigos y luego es que se descubre su talento como lector. Eh, Después de que ha sido Sí. este narciso. Pero hablemos un momento, Fer, ¿qué te llama la atención del pasaje de la mujer de Putifar, de ese rechazo de José, de la seducción de la mujer? Porque es un tópico también en el arte dramático, es Federa también, ¿no? Y es Gone Girl. Esta cosa de la mujer que por el rechazo del hombre se venga diciendo que el hombre la trató de forzar. Que a mí me parece Que tan además es un tema también muy interesante. contemporáneo también, Muy, ¿no? sí, Que sí, sí. Sí, sí, bueno, y además, fíjate que me gusta que en el texto bíblico, en el texto original, es tratado como tal, se acerca, intenta seducirlo, él no da un segundo mm, de oportunidad, ella le arranca la ropa y se sí, queda con la ropa y esa es la prueba que va a mostrarle a Putifar, sí, ¿no? Y sí. después, perdona que vuelva a las adaptaciones, pero es que Dale, por justo favor. es como la Buenísimo. voluntad como de bajarle el tono. En ambas eso se quita, ¿no? O sea, la Mm, primera, en la que es la ficción con actores, te digo que él está a punto de, si no fuera porque Putifar le ofreció todo, le dio todo, lo haría, quizá, vamos, no hay, o sea, sí, no hay, o sea, no hay esta duda contundente, o sea, no hay este rechazo contundente
y de la parte de ella no hay tampoco una segunda oportunidad, ¿no? Sí. Y en la animación, ella incluso reconoce ante Putifar, le dice, Putifar va a tener que morir, y le dice, no, morir no, como que nada más la prisión, y Putifar le dice, ¿por qué nada más la prisión? Y ella solamente llora, como arrepentida, ¿no? Y me parece como una necesidad de suavizar este rol de la mujer, o sea, suavizar el carácter de la mujer, como una mujer no, para audiencias contemporáneas, repito, Claro, ¿no? sí, sí. No es capaz de hacer esto, ¿no? Porque en la Biblia hay es- que matizarla. Claro, la Biblia es la Ujú. mujer fatal que no soporta la frustración de su deseo y entonces dice, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Él ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera. O sea, como Y es un entonces que lo violador. llama hebreo, ¿te fijas? Sí, sí, Es sí. hasta entonces que lo llama hebreo Exacto, sí. para demostrarle su inferioridad, tanto social, porque es un esclavo, Ajá. como Como racial, sí, o sea, étnica, ¿no? claro, Sí, está exacto. diciendo encima, este no solo es un violador, sino que su acercamiento a mí entraña una sedición. O sea, no sobra seducción, sino una sedición, puesto que es de un pueblo cautivo o de un pueblo pues, que no es de nosotros, etcétera. Entonces lo hace más grave, es cierto. Está ella ¿Tú cómo actuando, te sí. imaginas a ella? ¿Tú cómo te la imaginas si la leyeras solamente? Sí, ay, a mí ese personaje Fer me fascina porque de mis personajes favoritos en toda la historia literaria es Fedra. Porque creo que ahí hay una gran ambigüedad y que se puede explorar eso muchísimo. Entonces, ella quiere que está enamorada de José y José es desdeñoso. Ujú. Y hay un cuentito de Marguerite Yourcenar sobre Fedra, que hace lo mismo. Fedra se enamora de Hipólito, su hijastro, el hijo de Teseo, su esposo. Hipólito es desdeñoso y la rehuye, y entonces ella lo acusa de haberla querido seducir y no al revés. Yo creo que en una cultura en la que la mujer es el objeto de deseo, el rechazo de un hombre puede ser tan violento que yo de alguna manera justifico a estas mujeres. Creo que no es tan simple como, mentiste por desdeñada. Y Marguerite Yourcenar en ese cuento dice, Fedra, cuando editemos tal vez lo cite completo, porque ahora no lo puedo buscar, pero dice como Fedra simplemente hizo una traducción, no una mentira, y es una belleza. Una Como belleza, esta claro. también, exacto. O sea, sí es, de alguna manera es un abuso que José la haya rechazado y ella lo sintió como un abuso, entonces acusarlo de abusador no era falso el abuso particular que hizo, porque ¿qué sabemos? Si José se seguía pavoneando con túnicas de colores y siendo tan seductor, pues sí estaba seduciendo. ¿Sabes? Entonces eso me Sí. encanta porque no sabemos nada de esta mujer. ¿Tú cómo te la imaginas a ella? ¿Qué piensas? Fíjate que yo te lo preguntaba, pero me encanta todo lo que me estás diciendo. Yo te lo preguntaba físicamente, Ok. porque a mí me llamó mucho la atención cómo en la animación la dibujan como una mujer con un cuerpo tipo Jessica Rabbit. Ya sabes, Sí, esta sí, sí. mujer Ay, ¿qué tal? súper Claro. curvilínea, Sí, sí. a pesar de que se le representa como una mujer mayor. Ya no es una de las jovencitas, ya no es Ajá, la sí, no. sobrina, creo que es la sobrina la que se casa con José. Y entonces también este equiparar, que bueno, toda la tradición de las mujeres fatales es esto, ¿no? Sí. Ser voluptuoso Ser y mayor tener deseos. también. Sí, No hay una exacto, hay una transgresión Sí, ahí. sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, a eso me refería, pero sí, hay un castigo por todo lo que no Sí, debería de hacer ella, ¿no? sí, sí, Siendo que, sí, como dices, exacto. él está dando la pauta para que él y su marido Y su mismo, ¿no? marido, claro, porque tal vez él era el objeto de deseo de su marido y su marido lo metió a la casa fue el que lo metió a casa de ella, y entonces eso abre otra beta, y es que a ella se le ha puesto en el papel, se la ha puesto en el papel de madre de él, de alguna forma. Ella no es la Exacto. madre de él y tiene que actuar como madre, y lo que pasa es que es una mujer que no es madre de él y que lo desea. Entonces, ahí es muy complejo, ahí hay muchísimo que sacarle, que imaginarle, ¿no? Y sin Eh, embargo, por ejemplo, esto no aparece en el texto y sí en las adaptaciones, la esposa de José todo el tiempo concilia, todo el tiempo a él
por ejemplo, la ficción lo convence de que busque a sus hermanos, siendo que esto no pasa. Los Eso hermanos no hay van a nada Egipto ahí, porque tienen sí. hambre. Exacto, ¿no? Entonces también esta cosa de representar, la necesidad de representar a las mujeres como las conciliadoras, ¿no? Que hasta la Sí, fecha, ¿no? Las candidatas tienen que ser a alguien que esté en política, ¿no? Tienen que estar en un punto sí, medio porque si se pasan, entonces ya son autoritarias. O sea, sí, entonces sí. toda esta necesidad de ver a las mujeres como madres, de todas Ajá. maneras acaban siendo madres, ¿no? Tienes Sí, que ser la que mira. pone orden en la familia y darle gusto a todos, ¿no? Y Y mira calmar que los ánimos. me sorprende mucho bueno, no me sorprende, pero me interesa que en las películas tenga algún papel importante la esposa de José cuando aquí cero. José es un amado. José es más una especie de efebo de hombres poderosos Ujú. que un pater Como un junior. familias. Es cero pater familias, sí, pero hay que volverlo eso para la sensibilidad de hoy porque si no vemos es que se podría hacer tantas adaptaciones chéveres de esto, como José, como un poco en el closet, pero enamorando mujeres mayores. Sí, luego, y en fin, pues sí, muy bien. Sí, ahora que lo mencionas también en la película con actores, cuando cruza miradas con el faraón, también le dedican o sea, vamos, en el cine Wow. es muy claro cuando le dedican más tiempo a algo de lo que le deben de dedicar, ¿no? Y hay un Sí, cruce de miradas poderoso, ¿no? con el Porque faraón, también al ok. faraón se le representa como joven, ¿no? Bueno, atractivo, ¿no? O sea, sí hay una cosa ahí que es más poderosa que cualquier interacción que tiene con las mujeres, incluso con su esposa, ¿no? Oye, eso está muy interesante porque ahí está, sí, ahí está. Y por otra parte, ¿te acuerdas que de pronto en el curso de la Biblia yo contaba cómo a mí me parece que una y otra vez este muchacho menor, el hijo menor, el hermano menor al que Dios elige, siempre es el afeminado? Y de alguna manera es Mm. una mujer, porque Jacob, el hermano de Saúl, también era el que se la pasaba en la casa con la mamá y le tuvieron que poner pelos en el pecho de un cordero, de un carnero para que el padre creyera que es Esaú. O sea, siempre este menor es en realidad como una chica. Ujú. Y ese es el que se vuelve el patriarca. Entonces, todo eso revela para mí cómo en el patriarcado es central al patriarcado la usurpación de la feminidad por parte del hombre, porque Dios una vez y otra vez y otra vez elige al que está un poco femenino. A ver, Ujú, bueno, ujú. a ver, se muere, no, no le pasa nada, pero pasa con Jacob, pasa con José, y sí. Porque además José, como no trabajaba, ¿te acuerdas que cuando lo quieren, lo Sí, revisan los compradores de esclavos, decían, pero está muy flaquito, ¿no? No sí, nos va a servir. sí, Hasta que tiene que trabajar, porque finalmente para eso lo compraron, pero es alguien que no corresponde al físico de un esclavo ideal. sí. Claro, y mira que lo que sí hacía era acusar a los hermanos. Bueno, ya nos está cayendo mal. Ya nos está cayendo mal, ya estamos con la mujer de Putifar. Pero No, 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 porque no, es que estaba gracias a él se cumple el pensando, designio. total, claro, pero estaba pensando en una cosa que sí me cae mal de José y es que acusa a los hermanos. ¿Viste que al comienzo él a lo que se dedica es a ir a vigilarlos? Para el padre le dice, anda, ve a ver a tus hermanos y el ganado, a ver si siguen sin novedad y tráeme noticias. Y José lo que hace es vigilar a los hermanos, a ver Sí, si les una inventa cosas, cuseta, ¿no? Y les pone trampas, sí, 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 esa sí, cusetas sí. y ese, Ay, sí, no, que me gustaría meter algo que no tiene, parecería que no tiene que ver, pero ahorita que tú lo dijiste, de pronto me hizo todo el sentido. Como que siempre sé sobre el padrino, ujú, que es un dime, patriarcado, sí, ¿no? Los sí, Corleones son un patriarcado, ¿no? Y siempre se le acusa de ser una película muy machista, ¿no? Que porque se le cierra la puerta a la mujer de Michael Corleone en la claro. primera parte. Y a mí siempre me ha parecido que, vamos, Michael Corleone es es un personaje femenino. Mira que ¿No? Es sí, el único que tiene, wow, no quiere él seguir el rumbo de los sí, hermanos de Santino, de todos estos que son súper violentos, súper llenos de testosterona, sí, y su padre lo elige a él, incluso físicamente es delgadito. Los me estudios mismos, yéndote encanta, ya un poco a la producción, no sí, querían que fuera Al Pacino, porque pues imagínate, era un actor que no correspondía para nada, no era famoso, pero era más bajito, sí, no tenía nada de eso, ¿no? Es el único que tiene como las cualidades también asociadas, ya si lo hacemos o no, cada quien es distinto, a sí, lo femenino, la sí, paciencia,
lo tranquilo y Una demás, y termina siendo suavidad, brutal. sí, y termina Exacto. siendo el más brutal, me encanta. Y es el Uf. elegido por y es el elegido por el padre. Y el Entonces, mayor era para mí, Santino, ¿no? No era él, el mayor era sí, Santino, que era el que sí, debía, o sea, era el primogénito, ¿no? Entonces la primogenitura se rompe una y otra vez a favor del sí. más delicado, que termina siendo el verdadero patriarcazo. Y recuerdas Wow. el dolor de Vito Corleone en bueno, cuando muere Santino, pero también, o sea, Vito Corleone sobrevive una y otra vez gracias a Michael Corleone, a este hombre mujer, ¿no? Sí. Y para mí es muy, muy notable que en los 70 se reivindique, claro, está la reivindicación teórica de la mujer, ¿no? Pero te digo, películas como esta decían, es que es una película de gángsters, de machos, de hombres, de no sé qué. Y No, el no, personaje principal, el que lleva la dinastía Corleone, sí. es un personaje femenino. Y que se vuelve el más brutal y es Es brutal. femenino. O sea, ser más suave no significa menos violento, que eso es Es más importante. estratégico, ¿no? Que Sí. también si quieres o no asociarlo con lo femenino, Sí. pues es Sí, una sí. cosa de roles, pero... Y más Ujú. político de alguna forma, ¿no? Es más político y Sí. menos brutal. Ujú. Ah, qué bien que encontramos esa. Yo no había caído en la cuenta de que en el Padrino, en la sucesión del Padrino pasaba esto mismo que en el Antiguo Testamento. Bueno, y los sueños, Fer. ¿Cómo la manera en que José interpreta los sueños? Primero está en la cárcel e interpreta los sueños de los dos cortesanos, Sí. del jefe de los panaderos y Eh, y el escanciador. sí, que le causa pesar, ¿no? Tener que revelar el sueño, el destino, de que parecerían sueños casi idénticos, porque en dos transcurren 3 días. No, en los dos sueños aparece el número 3, que él después Sí. interpreta como 3 días. Ujú. Uno va a recuperar el favor del faraón y el otro va a morir colgado, ¿no? Y lo van a Sí. descuartizar. Sí. Los pájaros, y lo que decíamos hace rato de cómo a veces los profetas soñadores tienen que revelar estos sueños a su pesar, Sí. ¿no? Sí. Y como y también se gana un favor cuando le dice al copero, tú sí vas a volver a tu puesto, no te olvides de mí, y eso a la vez sí tiene una repercusión porque es quien conduce al faraón, a José a interpretar los sueños del faraón. A mí yo siempre me he preguntado y nunca he decidido si qué tan bueno es representar visualmente los sueños en las pantallas, En las en películas. las imágenes. Pues sí, porque por lo menos los sueños de estos soñadores, me prometí antes de empezar este podcast no usar palabras como surrealistas, delirantes, psicodélico, porque son etiquetas asignadas, pero es que pues pero es imposible, lo son. La animación lo intenta, y fíjate que en la animación es muy bonito como, por ejemplo, en el sueño, en el primero, en el que los hermanos se arrodillan, el fondo, es prácticamente la noche estrellada de Van Gogh. Ah, ok. Sí, Bonito. lo ves tal cual, o sea, tanto la parte del trigo como las estrellas, esta cosa que, bueno, esto de que sí, era producto, todo lo que se ha dicho de Van Gogh, que sí era producto de locura, que sí no, demás, o sea, como que introduce ese elemento de sí era un sueño, pero no era un sueño normal, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, como que hay un trabajo visual que también te transporta a una dimensión que no necesariamente es la de soñó porque era alguien que sueña como tú y como yo. Sí, sino que entonces, bueno, es otra sí. Estética el sueño, pues, digamos. Oye, ¿y en ambas películas representan los sueños en la que no es de animación también? En la primera, pero muy mal, no entiendes nada porque es como un pequeño flashback y si de por sí los sueños es que es curioso, en la primera no hay tanta, que eso es en donde sí quizás se traiciona un poco el sentido de la narración o del texto bíblico, no se le da tanta importancia a los sueños, se le da más importancia a las relaciones entre los humanos y, bueno, los hermanos y las mujeres y demás. Toda la política no se le da y toda la política. Pero no hay este énfasis en que los sueños son algo que una y otra vez van a ocurrir para que se cumpla un destino, que es que surjan las 12 tribus de Israel y entonces entonces, bueno, otra vez creo que también, porque en los 90, pues ya la religión sería difícil que fuera como lo que convenciera a un espectador vamos, yo creería que quien ve esa película, pues ha leído el texto y sabe que de eso va, pero no hay, y porque es dificilísimo.
si quieres hablamos de Daniel ahora, porque los sueños de Daniel, esos sí son Wow, irrepresentables, sí, ¿no? increíbles. Son alucinantes. A mí me Sí, encanta me ese encanta. libro. Sí, Sí. Y son prácticamente, casi solamente son sus sueños, ¿no? sí. Y bueno, y después las visiones del apocalipsis, Pasa muy poca pero es cosa que una, no sean sí, sueños de Nabucodonosor y bueno, pero para terminar con Daniel, entonces, no, pero bueno, te iba a preguntar qué películas que recuerdes ahora te parece que representan los sueños de manera interesante, bella, apropiada. fíjate que creo que, no sé si a ti te pasa, yo de los sueños recuerdo poco las historias, recuerdo más las sensaciones. Cuando son Sí, pesadillas es porque estás inquieto, porque hay algo amenazante alrededor. Entonces, por ejemplo, las películas de David Lynch, sí. todas, aunque no sean sobre sueños, todas me Son remiten a sueños ellas mismas, así como, Exacto, sí, 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 porque los sueños luego son representados de manera literal y entonces pues no necesariamente creo que la sensación es totalmente subjetiva y creo que son mejores las películas que reproducen esa sensación, a veces mm, hasta por el sonido mismo, ¿no? Ni siquiera por la imagen. sí, Entonces me iría como por paquete con las películas de de David Lynch, que Lynch. es mi director favorito, Ay, sí. también el mío. Fer, y es como algo así como que más que representar sueños dentro del cine, es como asumir que el cine es un sueño. También, que eso es otro mundo, un mundo onírico, y eso es Sí, lo que Lynch, digamos, sabe, yo creo, ¿no? sí, sí, Otro y en lenguaje. donde sí, y Mm, también no sé si te llama la atención en los sueños de la Biblia, el hecho de que hay sueños en los que ellos mismos se ven a sí mismos dentro del sueño, viendo lo que sucede, sí, y hay otros en los que no. Son como si sí. estuvieran recordando algo, viendo una historia que le pasa a otro, y a veces ellos mismos se ven como parte del sueño, en donde están viéndose, que es esta Sí, cosa donde todo se supone que todos los personajes de un sueño somos todos, ¿no? Esta sí, teoría, no sé. sí. Si es freudiana, no. Pues yo me imagino que sí, sí, no sé. No Sí, sé. o sea, que En todo donde lo que se en donde es un representa el teatro, sueño ¿no? es Ajá. sí, es tu Es una mundo parte tuya. psíquico, sí. Ujú, Estaba ujú. pensando que ese problema de quién es uno en el sueño, porque uno es personaje y es espectador, eh, también atañe al problema del punto de vista, que es el problema central en el Sí. cine. ¿Desde dónde estoy viendo esto? O sea, ¿dónde estoy que estoy viendo esto? Que es como, sí, el voyerismo del espectador de cine y también el Ujú. voyerismo del soñador en su propio sueño. Yo estoy viendo esto que no me Sí. atañe, pero soy a la vez, todo esto es mi interior. Es Sí. interesante eso. Sí. O Eh, alguien me está persiguiendo, ¿no? Sí, Aunque no sepa qué, o estoy volando, pues sí, claro, ahí es una primera persona, sí, pero a veces está esta cosa en donde eres observador, ¿no? Estaba en mi casa de sí, niña, que a la vez era mi escuela, que a la vez sí, era donde compro la leche todos los días, ¿no? Pero sí, tú estás viendo, tú estás mirando. sí. Y siempre hay esta sensación de que alguien me hizo este sueño. O sea, también de que eso es una obra, mejor dicho, de que el sueño es un Ujú. teatro, una obra, una película. Sí, entonces Sí. los sueños Que alguien lo son, codificó sí. para ti, ¿no? Que al Ajá, final, bueno, en sí, sí, teoría es uno sí. mismo, Mm, pero bueno, a mí en lo personal siempre me gusta pensar que hay alguien, bueno, ahí estoy como lo soñador. A mí siempre me muy gusta bien. pensar, hay algo fuera que quiso que viera las cosas y lo hizo a través de un sueño. Hay psiquiatras que te dirían, son impulsos neurológicos y nada más, no es la forma que tiene el cerebro de desechar material Sí, que vio que viste a lo largo del día. Susan Sontag, en una clip que hay por internet, habla con Peter Berger, crítico de arte y demás, mm, y hablan de los sueños, y ella dice, los sueños no tienen ningún significado más que el significado que tienen dentro del sueño mismo. Y el otro se mm. vuelve loco y le dice, pero ¿cómo? Pero no es, o sea, y ella no la sacas de eso, pero yo pensaba, pero Qué bueno, de todas maneras raro el que ella no, significado, sí, qué raro. De sí, todas maneras, el significado que tienen dentro de ellos mismos es el que tú lo estás dando, entonces no existe fuera de exacto. ti, ¿no? De todas maneras, tú Ujú. eres el lector, están para ti, Exacto. sí. Sí, ¿Tú sí, sí. sueñas mucho? Mucho, Yo mucho. también, mucho. Sueño a mi madre que murió ya hace 15 años, la sueño casi todos los días, como si estuviera aquí, me peleo con ella. Es una malcriada, mientras que en la vida real era todo lo contrario. Sí, Wow. sueño con cosas muy extrañas y muchas te las he platicado, ya ves que Sí, 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 sí. a ti te sueño. No nos Sí, conocemos personalmente, pero luego me sueño que estamos en situaciones muy extrañas. Entonces sí,
No sé de dónde vienen Buenísimo. los sueños. Yo sueño mucho y tengo muchas pesadillas, ya menos, pero cuando más joven tenía muchas pesadillas tremendas de, sí, persecuciones y De largas, y persecución. muy cinematográfico, que uno no sabe, yo a veces no sé si las personas posteriores a la invención del cine, eso nos afectó la gramática onírica, ¿sabes? Posiblemente. Yo a veces pienso, sí. Las películas de zombies, por ejemplo, ¿no? En donde Sí. estás solo y de repente sientes que ¿por qué estás tan solo? Siempre que estás solo en una película, todo está Sí. solo es porque algo malo va a pasar, ¿no? Viene, sí. Sí, sí. Hay una escena en las visiones de Daniel, en los sueños de Daniel, pero creo que esta es una visión, que también hay una especie de diferencia, ¿no? Sí, Entre sí. sueños y visiones, ¿no? Sí, sí, ¿no? En donde están en la fiesta del rey. Quiero que hablemos del banquete de Baltasar y ¿Sí? viene, sí, entonces, Y aparece una mano ajá, que sin en un cuerpo, muro sí. escribe. Exacto. Yo de niña soñaba mucho con una mano. No. Yo lo digo porque veía a los locos Adams que de pronto. Sí, la mano. Creo que era ahí que había. Sí, Sí. pero bueno, me encanta que además en el banquete de Baltasar lo que pone muy nervioso a Baltasar no es la mano, sino qué es lo que dice el texto, ¿no? Sí, Y sí. uno dice, pero ¿de dónde salió esa mano? O sea, ese Sí. tipo de cosas delirantes, pues cómo las representa sin tener que explicar. No, lo importante es el texto, que hay que Exacto. llamar a los magos y a los adivinos y a Clarísimo, todos, lo porque ¿qué dice el contamos texto, no? sí, para los que estén oyendo, entonces está el hijo de Nabucodonosor, mucho tiempo después de que Daniel le ha interpretado los sueños a su padre y está dando un banquete, el que ya ha heredado el reino, ¿no? Y entonces ve de repente una mano que escribe unas cosas en la pared y el problema es, exacto, interpretar la escritura. Que es genial porque entonces está haciendo equivaler sueños a escritura. El mismo que antes interpretaba los sueños, que es Daniel, ahora va a decir qué dice ahí. Ahora es un traductor. Como si leer sueños y traducir pues forman parte del mismo esfuerzo intelectual. Sí. Bueno, Sí. pero es que, bueno, Yahvé le reveló a Abraham que iba a pasar con su dinastía en un sueño, ¿no? En un sueño, sí. Entonces, pues todo un acontecimiento que fue histórico, pero bíblico, pero bueno, teológico, religioso, comenzó con un sueño, por lo menos en las escrituras Sí. Entonces, sí te da, o sea, la relevancia de los sueños no es menor, ¿no? Sí. Sí, es como que el futuro, mejor dicho, sí, el tiempo mismo se hace presente, el futuro se hace presente después de anunciarse en un sueño, porque los sueños están por fuera del tiempo y en los sueños se conoce lo que no es presente, pero lo que va a ser, y como que el sueño es el puente mismo para que el futuro se cumpla y para que el futuro diga que, sí, que se va a cumplir y que va a ser, sí. Los sueños. ¿Has tenido sueños proféticos? ¿Tú? Pues en el sentido de que pienso en, sí, o sea, bueno, creo que yo le doy ese significado, o sea, porque tengo esa manía, ¿no? De decir, claro, esto tenía que ver con esto, pero sí me ha pasado soñar con personas que en los días siguientes me buscan y no había tenido ningún. Sí, pero yo soy muy así, debo de confesarlo y ponerlo sobre la mesa. Me encanta encontrar significados que no lo son, que no son racionales. Hay lo último sobre José. No, dale, por favor. Hay un momento en el que cuando el padre de José está dudando en ir a Egipto porque puede tener miedo, se le aparece Dios y en el texto tal cual lo dice, en una visión, que no es un sueño. Y le dice, pero además es como si se le apareciera casi espontáneo. ¡Ey, aquí estoy! No tengas miedo, ¿no? Todo va a estar bien. Sí. A diferencia de esta cosa complejísima y simbólica y demás, que es un sueño. Sí. ¿Por qué? Porque quizá Jacob no era el adecuado para ser un soñador, ¿no? Sí. Y entonces hay que asegurarle, y no va a ser en un sueño, va a ser como a mí me daría muchísimo miedo eso, me daría mucho más miedo que se apareciera Dios y me dijera adelante, a soñarlo, pero aquí es como, creo que son 3 renglones en donde le dice, aquí estoy, sí. En el texto que me parece fantástico, como todas estas partes de la Biblia que se resuelven como rapidísimo. En una línea, ¿no? Sí, y de repente el rey Baltasar fue asesinado, se acabó, ¿no? Sin ningún detalle y luego ya, sí. Al día siguiente se acabó su reinado y sí. Y ya.
Bueno, hablemos si te parece, de Daniel. Yo tengo una pregunta que siempre me impresiona de este texto. La exigencia inicial de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño y les pide a los sabios del reino no solamente que se lo interpreten, sino que le digan qué soñó. O sea, tienen que adivinar lo que soñó y luego interpretarlo. ¿Qué crees que quiere decir eso? Yo, o sea, de entrada se me hace como ¿cómo se diría? La línea de vuelta más ingeniosa que yo he visto y que he leído, ¿no? O sea, bueno, sí, si se creen que ustedes saben, lo que están haciendo es comprando tiempo porque me quieren sacar todo el dinero y demás. Sí. Si son tan chingones, ¿no? Como decimos aquí, que es una palabra. Sí. Díganme de una vez qué soñé, ¿no? Exacto, díganme qué soñé. No lo voy a contar yo para que me digan qué significa. Sí. Es buenísimo porque dice mucho acerca de, o sea, cuánto le exige uno a otro que lo conozca, ¿no? O sea, si realmente eres mi amiga, si realmente me conoces, tienes que saber qué soñé, qué es lo que incluso yo no sabía que yo tenía adentro. Es como una exigencia de la plena lectura, ¿no? Léeme, conóceme. Sí. Ya deberías de saber qué voy a pensar dentro de 10 años, si me conoces también. Exacto, ¿no? sí. Pero además, narrativamente es muy interesante cómo el propio José, cómo se nos cuenta que se le hace la misma exigencia a José. A Daniel. A Daniel, perdón. Sí, a Daniel. Y primero se nos dice que Daniel le agradece, hace una oración de agradecimiento, pero no se nos dice cuál es el sueño hasta más adelante. Nos tiene a nosotros en una especie de suspenso que es, ¿no? Bueno, ¿qué soñó este hombre? Claro, porque entonces hay tres... Mismo... Sí, dale. No, dime. No, no, vas ya. Que entonces hay tres niveles de el sueño. O sea, hay un sueño que está invisible para todo el mundo, para los lectores, para Daniel y tal. Tiene el lector del sueño, o sea, los sabios o Daniel, que decir que soñó y hay que leerlo. O sea, hay un sueño soñado, un sueño leído, y entre todo esto, como dices tú, no nos está diciendo nadie cuál es el sueño, entonces el lector está en el mismo punto de vista que Daniel. O sea, no sé, tengo que inventármelo. Entonces, de hecho, el lector o la lectora, mientras va leyendo esto, va diciendo, ¿y qué habrá sido? Y te puedes imaginar el sueño, o sea, tú mismo decirle a Nabucodonosor qué fue lo que soñó. Genial, es verdad. Sí. Y cuando finalmente nos enteramos del sueño, no sé si la aparición de la estatua, que es como, bueno, el sueño finalmente sueña con una estatua, ¿no? Que se va desmoronando en capas, ¿no? De distintos materiales. El material central es de oro y después ya cada vez va siendo más pesado hasta que llega una piedra. Bueno, tú quizá ya lo comentaste antes, pero bueno, ¿no? Dale. Hasta que finalmente llega una piedra que la destruye y la piedra ocupa todo, ¿no? Sí. Y esa piedra luego nos enteramos, pues es el reinado de Dios, ¿no? Que uno siempre asocia una piedra que destruye con algo malo. Tenemos una cantidad de asociaciones, pero a mí me gustó y me inquietó la idea de que la primera manifestación de la estatua es una estatua de oro que supuestamente es Nabucodonosor en todo su esplendor, porque si recuerdas este texto que hemos comentado, que es el texto de Lo Siniestro de Freud, ¿no? En el que habla de cómo las estatuas generalmente son generadoras de la sensación de lo siniestro y provocan mucho miedo, ¿no? Porque son partes de uno que uno cree que están reprimidas o creía reprimidas y que de pronto pueden amenazar con salir a la luz, ¿no? Sí. Los autómatas, las muñecas. Cobrar vidas, y demás. Sí. Entonces a mí me gustó mucho asociarlo pensando en que finalmente es como esta manifestación del narcisismo de Nabucodonosor delirante, ¿no? Porque manda a construir esta estatua para que lo adoren y amenaza con asesinar a quien no lo... Ahí empieza su destrucción, ¿no? Ahí empieza su destrucción, en la exigencia de la adoración por tener esta narcisismo otra vez desbordado, ¿no? Sí. Y fíjate que ahí está, o sea, el sueño es el sueño de una estatua. Daniel interpreta el sueño, pues, y lo que está haciendo es interpretar la estatua también. Entonces es interpretación de una obra de arte a la vez que es interpretación de un sueño. Sí. Lo podemos leer para que
para quienes nos vayan a escuchar, eso está en el libro de Daniel 2, 31. ¿Qué? Es 31, sí. Tú, oh rey, tuviste esta visión, una estatua, una enorme estatua de extraordinario brillo y aspecto terrible, se levantaba ante ti. La estatua tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Mira, ahí me llaman la atención dos cosas. Una, él está diciendo que no solo que Nabucodonosor soñó con una estatua, sino con una estatua que se levantaba ante él. Entonces lo que decíamos antes, está diciendo el punto de vista del soñador. El soñador está en el sueño, no solamente está como espectador afuera del sueño. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna, golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo a la vez se hizo polvo. El hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como la paja de la era en verano, que el viento se lleva sin dejar rastro. Pero la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este era el sueño. Y ahora expondremos al rey su interpretación. Entonces, antes de leer la interpretación, hablemos de, bueno, ya hablaste del sueño, pero quería decir que el sueño es del sueño de un cuerpo, que es una estatua, que es un cuerpo humano, pero de distintos materiales. Entonces, es una descomposición del cuerpo y es ya como un desperdigamiento del cuerpo. Es un sueño realmente aterrador, ¿no? Es aterrador. Y los pies de barro también pues hacen alusión al hombre de barro, ¿no? Ajá. Pero algo que me encanta es que dice es frágil y fuerte. O sea, al final hace una reivindicación de este contraste, como diciendo, ese es el hombre también. Sí. Ese es el hombre y la historia y todo. Está compuesto y tiene fortaleza y debilidad. Y sí, es como si hubiera soñado con la condición de las cosas, que son combinaciones, bueno, y luego, entonces la piedra que se desprende sin intervención de mano alguna golpea los pies, o sea, ¿de dónde se desprende esa piedra? Del mismo cuerpo, golpea los pies y los hace pedazos, una parte del cuerpo mismo contra el propio cuerpo, entonces es como la autodestrucción también, ¿no? La piedra se desprende, pertenece al cuerpo y deja de pertenecer a esa unidad y golpea los pies de hierro y barro, lo más fuerte y lo más frágil, y los hace pedazos, y entonces todo se hace polvo, por eso que sale de lo mismo y se vuelve contra lo mismo, pura imagen de autodestrucción, pero además luego la piedra se casa un poco con lo que decía Freud, ¿no? El tema de te da miedo porque una estatua porque tiene, tal vez, eres tú, pero con la capacidad de autodestruirte porque eres un tú reprimido que no controla sus pulsiones, ¿no? Sí, del que puede salir una piedra que te golpea a ti mismo sin que tú controles que se desprende la piedra, y por eso sería el énfasis ese de sin que intervenga mano alguna, la piedra, claro, tienes razón, es eso, un impulso tuyo que no puedes ver ni controlar es lo que te destruye, y ese es el mayor terror. Bueno, está buenísimo. Y luego peor, porque la piedra, que es aquello de ti descontrolado que se vuelve contra ti, se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. O sea, esa destrucción de ti mismo se convierte en la destrucción del mundo. Claro. Bueno, y entonces la interpretación. Y entonces la interpretación, pero después se habla de que es el reino de Dios. Entonces, bueno, a lo mejor era necesario que desapareciera el individuo para que apareciera el y pueblo, eso es lo bueno, ¿no? La comunión. O sea, esa destrucción. El individuo en el mal sentido, ¿no? Sí, esa destrucción y autodestrucción, pues es parte de la historia. Dice, cuando dice la interpretación Daniel, tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria, te ha sometido los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, donde quiera que habitan, y te ha hecho soberano de ellos.
tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior a ti, luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Luego vendrá un cuarto reino, duro como el hierro que todo lo tritura y machaca, como el hierro que aplasta, así él triturará y aplastará a todos los demás. Y los pies y los dedos que viste, mitad de barro de alfarero y mitad de hierro, corresponden a un reino que está dividido. Tendrá la solidez del hierro, pues viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies, mitad de hierro y mitad de barro, significan que el reino será a la vez fuerte y frágil. Y como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán los linajes entre ellos. Pero no se fundirán uno con otro, como el hierro no se funde con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni cederá su soberanía a otro pueblo, que esa sería la piedra, ¿no? Pulverizará y aniquilará todos estos reinos y él subsistirá por siempre, tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verídico y su interpretación fiel, pero es buenísimo porque tú puedes leer el sueño y darle otra interpretación. O sea, yo puedo Por darle supuesto. otra sobre mi propia vida, lo que hicimos, sobre lo autodestructivo, la naturaleza mixta de uno, y Daniel lo interpreta como la historia que viene de los reinos y Claro, los linajes. Sí. porque esa es su misión, ¿no? Ujú. Sí, es Sí, genial. sí. Y sin embargo nos cuentan, la generosidad del texto es que nos cuenta el sueño porque el sueño puede tener muchas interpretaciones realmente y no lo escatima. Exacto, sí. Ah, Algo que a mí me gusta mucho del libro de Daniel es justo el cambio de punto de vista, ¿no? De pronto es un narrador en tercera persona y en algún momento Daniel habla en primera persona, ¿no? sí, Y entonces ahí puedes entrar en el terreno del narrador no confiable. sí, verdad. Incluso el propio Nabucodonosor, cuando habla de su locura, de su periodo de locura, habla en primera persona. Ay, es Me volví rarísimo. loco. Sí. Ujú, ujú. Bueno, Sí, por hablemos eso de eso. digo, Sí. ¿Quieres? además de por todo lo demás, también eso supongo que haría muy difícil un intento de adaptación fiel, De que yo creo que nunca Daniel. debe. Sí, del libro de Daniel, porque pues digo, no tiene por qué ser así, pero también algo del encanto del Sí, libro escrito es este cambio de puntos de vista, sí. porque Adem- puede no haber sucedido como tal, ¿no? exacto. Y sí, empiezan a hablar los otros diciendo su propia historia. Bueno, ahora miramos el sueño de la cura de Nabucodonosor, pero estaba pensando en que, fíjate que al comienzo, además, Daniel se presenta como un converso. Entonces, esta extrañeza de Daniel que entra y sale de su propia historia está de alguna manera condensada o vaticinada en que, mira quién es Daniel. El rey ordenó a Aspenaz, estoy leyendo Daniel 1:3, jefe de sus eunucos, escoger entre los israelitas de estirpe real o de la nobleza algunos jóvenes sin defecto físico, bien parecidos, expertos en sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en la corte del rey con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de comida del rey y del vino de su mesa. Deberían ser educados durante 3 años, al cabo de los cuales estarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban los judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos, llamando a Daniel Baltasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abdenago. Entonces empieza siendo un converso. O sea, no se convierte de religión, sigue siendo judío, pero disimulado en estudiante de la cultura enemiga, o sea, así Como malinchado, infiltrado. ¿sí? Y, Ujú. y además con cambio de nombre, y se llamará Baltasar, que es el mismo nombre del hijo de Nabucodonosor, que Del hijo. luego dará el banquete. Es genial, porque entonces Daniel también se dispersa en distintas identidades, ¿no? Ujú, así es. Y luego cuando se niega a comer la comida que le dan a Nabucodonosor, bueno, leí por ahí que era como el equivalente a la apostasía, Ah, sí. negar la comida. Entonces, tal vez, creo que el rey no lo sabía, no sabía que se negaba a comer su comida, pero fue su pequeño acto de rebeldía. Ajá, sí. Entonces, Ah, sí sí, me voy a hacer pasar sí. por ustedes, pero Pero no como no del aquí. todo. Sí, no del Ajá, todo. Me reservo. sí. Ujú.
que es como un sueño también, ¿no? ¿Cuánto del sueño puedes leer y cuánto contenido del sueño a cuánto nunca puedes acceder, ¿no? El sueño Acceder. se guarda él mismo en secreto, o sea, tú mismo no Sí. ves parte del sueño que sin embargo tuviste y sigue dentro de ti. Yo siempre me pregunto, Fer, por la carga de experiencia del sueño. O sea, cuando uno tiene un sueño horrible y se despierta y se alivia, como, era solo una pesadilla, mi vida es otra, y sin embargo eso te pasó, ¿sabes? Te pasó durante Sí. la noche, o sea, como, sí, Te como, pasó, por te supuesto, esa pasó. sensación. A mí me pasma la indiferencia hacia los sueños. Yo siempre Sí, siento que, ¿qué tal que, bueno, lo hemos hablado a partir de los textos que hemos leído, pero qué tal que la vida es esa, ¿no? Diría sí, Calderón de la Barca. ¿Qué tal sí, que sí, en realidad lo que estamos viviendo, por lo menos a nivel, lo que importa, es aquella, es ¿no? eso, es aquello, sí. Sí, Y lo que sí. nos afecta en el cuerpo realmente es todo eso que soñamos, de lo que nos acordamos y de lo que no. Cuando yo tenía como, no sé, como 10 años, me dio una época de un gran terror de estar soñando, de eso que acabas de decir, de que mi Y vida verdadera fuera esa otra, por soñaba tantísimo, y que esta fuera la falsa, y entonces andaba preguntando todo el día si esto era sueño o realidad, y le ay, qué pedía maravilla. a la gente que me pellizcara y todo a ver si me dolía, porque el dolor era como la prueba de realidad, qué horror, es un, sí, y Como sí, en la película de Nolan, ¿no? En Inception, que tienes que sí, poner la pirinola, ¿no? Y si se cae es porque es verdad o ok, no. no, sí, 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 sí. Bueno, ¿no te pasa todavía que tienes una pesadilla y no te quieres volver a dormir? Sabes que tienes sí, que esperar un rato uy, y si desde la razón entendieras, bueno, o estuvieras convencida de que es solo un sueño, dirías, bueno, voy a volver a dormir y voy a volver a tener una pesadilla, pero es un sueño, pero es un terror real es a un volver a terror entrar en esa real, es una dimensión. experiencia, Ujú, sí, ujú. sí, Y a lo que te puede afectar al día siguiente, ¿no? sí. ¿Sabes qué me pasa a menudo? Que sueño que como algo que me gusta mucho, o sea, ya bien, y casi siempre es torta, como una torta increíble. ¿Y te Y sabe? no, cuando me la voy a comer me doy cuenta de que no sabe a nada y entonces sé que es un sueño y me Este, despierto. Es terrible porque entonces no puede pasar de un lado a otro, que es lo otro, ¿no? ¿Qué pasa del sueño a la realidad? O sea, pasa la interpretación, pero el sueño mismo, como decimos, no pasa. O sea, si tú te enamoras en un sueño, no te despiertas y estás enamorada de alguien o hay esta barrera por la que pasan unas cosas y otras no pasan. pero sin embargo, ¿no te pasa que te da a veces como, no sé si es vergüenza la palabra, pero sí una especie de pudor extraño haber soñado a alguien, no sé si en términos eróticos, románticos, o sea, muy cercano y verlo al día siguiente, sientes que Uf, le debes un secreto, sí, no es una relación normal, por lo menos sí. durante un día, ¿no? O dos. Y sabes qué me ha pasado también contarle a alguien, como muy espontáneamente y muy poco después de haberme despertado, como, soñé contigo y soñé que tal cosa, y decírselo y no caer en la cuenta que ese sueño revela algo que yo pienso sobre esa persona y que si tiene un poquito de astucia lo va a leer y ya se me salió, ya es demasiado tarde y claro, eso me Claro, pasa un montón. es más fuerte que si le dijeras pienso esto de ti, ¿no? Claro, porque es lo que verdaderamente, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el sueño, háblame, por favor, del sueño, este tremendo del Bueno, árbol, el de la locura, pues. sí, de un árbol que crece, ¿no? Sí, Sueña el rey con un árbol sí. que crece o ya estaba, no sé, Había un déjame árbol, revisarlo. esto está en Ya el había. Ujú. Es un árbol 447. majestuoso, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, en el Un centro de árbol la tierra. Pero majestuoso luego también creció y se hizo corpulento, su altura llegaba al cielo, etcétera. Sí. sí, le daba cobijo a los animales y era como Ajá. fuente de vida para todo el ecosistema alrededor, Sí, ¿cierto? sí. Y de pronto baja o sea, asoma una presencia divina. Ujú. Déjame revisarlo, pero sí, Sí, un en que vigilante, ¿qué? Mientras un contemplan, vigilante, ¿no? un vigilante, Así dice, que es. rarísimo, un vigilante santo. Vigilante. Sí, 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 ¿Ves? Es una presencia como angélica, pero no sí, necesariamente. Y me gusta mucho, hasta lo anoté, que dice que y le quita su alma, ordenó que se le quitara su alma humana y tuviera alma de bestia. ¿Por qué tenía sí. alma humana en Sí, primer era un lugar? El árbol, árbol, porque está sí, sí, hablando, sí, es exacto, rarísimo.
Sí, Y le dice al árbol que así vivirá 7 años hasta en fin, ¿no? sí, Ya la interpretación de Daniel sí, consiste en decirle a ese árbol, eres tú, sí, y se te va a quitar todo lo que tienes ahora hasta que sí, entiendas que no eres tú quien decide todo, sino que hay alguien más que manda y sí, necesitas expiar tus pecados porque si no todo se va a ir al carajo, ¿no? sí. Algo que Nabucodonosor desoye Ujú. y de ahí proviene la locura que él mismo describe, que la describe otra vez en un párrafo Sí. en donde no sabes en qué consistió la locura, no sabes si realmente tuvo una repercusión en los demás, porque Es que decía de él mismo que él andaba, sí, andaba por ahí deambulando, pero sí, no se sabe en qué consistía la esa locura, locura. ¿no? Es muy raro, Ujú. ¿no? Porque además asimila volverse loco a volverse animal, ¿cierto? Ujú. Como una metamorfosis. Entonces, sí, Daniel interpreta el sueño y dice, serás apartado de los hombres y vivirás con las bestias del campo, te darán de comer hierba como a los toros y quedarás empapado por el rocío del cielo, así vivirás 7 años. Luego dice, inmediatamente estas palabras se cumplieron en Nabucodonosor, fue apartado de los hombres, se alimentó de hierba como los toros, su cuerpo quedó empapado por el rocío del cielo y le salieron pelos como plumas de águila y uñas como las de las aves. Me encanta que diga pelos como plumas de ave en vez de le salieron plumas y ya. Directamente, ¿no? Y ahí es lo que dices, que sin transición en la Biblia aparece la primera persona. Al cabo del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y recobré la razón. ¡Tarán! Como de repente él ya está dando testimonio de su cura, ¿no? Recuperé Y también bendijo al majestad y Altísimo, ¿no? esplendor, y entonces ahí es su conversión. Alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo. Sí, pero es rarísimo porque, ¿cómo te puedes...? Sí, porque le exige a uno que se imagine en qué consistió la locura, porque además es el rey es como Líaro, que por allá afuera, Sí, ¿cómo se percibió? ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Qué sí, causó esa locura, no? sí, 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 y Y no no, vuelve a aparecer más adelante, después de que reconoce que esto fue un milagro o una lección, o sí, como se quiera ver, ya no pasa ya no nada se más vuelve, con eso. ya no pasa nada más. No, y son Desaparece, ¿no? 7 años, un montón, pero ya desaparece con la conversión, como si la conversión fuera el final de la historia, que me interesa también, ¿no? El final de la historia, que suelen ser pues la muerte o la... Acá es, ya se convierte... la Ujú. alabanza como final de la historia. Y sin embargo es una especie como lo que decíamos que no pasa con José, ¿no? Es una especie como, no sé si llamarlo castigo o algo que se cierra, Ujú. porque en algún momento en la fiesta, en el festín de Baltasar, Daniel le reclama, le dice, tu padre era soberbio, era arrogante, pero, y no me acuerdo cuál es el argumento que opone, Sí, pero tú estás deliberadamente burlándote porque ya ves que hace el festín sí, con las concubinas en lugares sagrados, sí, ¿no? O sea, sí. de alguna manera siento que la locura fue una especie de esto que no tuvo José, ¿no? Ajá, En donde tuvo, ok. es que no quiero llamarlo castigo, porque hablar Como castigo expiación, ¿no? Como sí, como expiación o expiación. purificación o... Sí, sí, Y sí, por eso sí. a Baltasar nada más lo asesinaron y no se nos da ni siquiera, no tiene la dignidad, o sea, no se le da la dignidad de decirnos quién, ¿no? Y sí, no tuvo ninguna oportunidad, nada. Entonces Baltasar mandó vestir de púrpura a Daniel, ponerle un collar de oro al cuello y proclamarlo como tercer mandatario del reino. Aquella misma noche fue asesinado. Baltasar, rey de los caldeos y ya. Oye, ¿hay Sí. alguna película de Daniel? No encontré, pero siento que no. Tal vez me Mm, equivoco y hay una que es evidente y ojalá si No, ni alguien la idea. conoce, pero siento que no por lo mismo, porque Daniel es un personaje como personaje muy frío, ¿no? Sí, Todo lo que sí. sucede es lo que sucede a través de sus sueños, Ujú. pero justamente fue elegido casi por ser esta persona hipereducada, hiperculta, o sea, es una figura muy intelectual, ¿no? Sí. No hay lazos emocionales, no tiene lazos emocionales Ni con él. caracterización, ni tiene ningún drama, es solo el lector, sí. Bueno, Ujú. luego está, bueno, hay un drama, sí, en el Foso de los Leones y todo,
Tengo la pero impresión es de que, como, por ejemplo, hay muchas representaciones visuales sí, de los del leones, foso, pero más bien como en pintura, ¿no? sí. Seguramente en estas muchas películas bíblicas de los 50 está representado Daniel. Seguramente ahorita van a Mm. aparecer muchísimas películas que tienen que ver con Daniel, pero es que siento que José, bueno, como hubo además esta puesta teatral que recorrió todo el mundo, o sea, Sí, creo que no es un personaje tan entrañable como, Daniel no es un personaje tan como entrañable como José. José. No, y es Ujú. más complicado, le pasan más cosas y hay menos un arco narrativo, ¿no? José, bueno, lo dejan Ujú. los hermanos, se salva, luego termina arriba. Y Daniel, en cambio, es una visión y otro sueño, o sea, no hay un arco así tan... No, Sí, no. no, es literal un transmisor de mensajes, ¿no? Ajá, exacto. Es más transmisor y como decíamos que comienza siendo él y no él, tal vez es deliberadamente un no personaje. Es un no personaje. Mm. Oye, a todos nuestros invitados les preguntamos, y a mí se me olvidó preguntarte al comienzo, a todos nuestros invitados les preguntamos cuál ha sido su relación con la Biblia a lo largo de su vida y también pues con la religión. Como, Ujú. cuéntanos. Sí, mira, pues mi familia es católica, bueno, mis padres eran católicos, me bautizaron, es decir, me criaron de acuerdo con todos los rituales católicos, pero siento que era un catolicismo muy como se practica en México, más Ujú, relacionado con esta parte social, ¿no? Vinculada ok. a la primera comunión, al bautizo mismo. O sea, en mi casa no hubo nunca una enseñanza de, vamos, yo creo que empecé, o sea, yo leí la Biblia en la universidad y la estoy releyendo, jamás hubo discusión sobre ninguno de estos pasajes, empezando con Claro. que mis padres mi papá era divorciado, entonces tuvo un Ujú, primer matrimonio, entonces, sí, pues, por definición, yo soy una bastarda, porque no se casó ujú, por la iglesia con mi claro. padre. Sí. Incluso tuve familiares políticos, es decir, una mujer que estuvo casada con mi hermano, que insistía en encontrar un sacerdote que por fuerita los casara, porque a ella le parecía intolerable que no estuviera casado. Y mi mamá Claro. siempre dijo, olvídalo, ¿no? O No sea, le no les importaba, importaba sí. en lo más mínimo, ¿no? Entonces yo creo que la verdad, esa fue mi relación Ok, con la religión. Íbamos a misa los domingos, pero porque había que ir. ujú. Cuando hice la primera comunión, me acuerdo que el catecismo, tomaba las clases de catecismo en un orfanato, y la monja asignada a enseñarme el catecismo, pues más bien me contaba historias de terror, me decía Terror. que que los hombres todos eran el diablo, ¿no? Que los perros negros eran el diablo, y yo después, el Wow. amor de mi vida fue una perra negra, ¿no? Entonces dije, bueno, Sí. pues dormí. Con el Que diablo te todo. quedaras, sí, que te quedaras viéndolos fijamente, que eventualmente iban a sonreír y esa era la Ay, qué prueba de que eran el diablo. miedo. A Entonces los esa hombres, a fue mi los educación hombres. católica Los hombres también. eventualmente sonríen si los miran fijamente. Los perros, Pero qué por horror. ejemplo, mi mamá fue educada en una escuela católica para Ujú. mujeres y me cuenta lo mismo, ¿no? Que lo que les decían era eso, que los hombres eran el diablo, por lo tanto todas estaban enamoradas de el chofer, porque pues era, ¿Qué ¿no? tal? La Claro. tentación. Si Sí, corrían a la hora del recreo y se les bajaban los calcetines porque corrían, castigo, o si se sí. sonrojaban, entonces las regañaban porque creían que se estaba, Wow. Que sí. era como una Y mi mamá siempre excitación. me, sí, Wow. sí. Y mi mamá siempre me decía, si te portas bien, se te aparece Dios, si te portas mal, se te aparece el diablo. Y dice, yo siempre me portaba más o menos a la mitad porque me daba mucho miedo que se me apareciera Dios, Ninguno ¿no? de los dos, sí, 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 no, terrible. Exacto. Era... Entonces, como te puedes ver, pues no soy esa católica ejemplar, ¿no? Está Pero bueno. conozco esta parte social de la Sí. Biblia, digo de la Biblia, de la religión. No la rechazo, me interesa, no me gusta cuando se vuelve esta tiranía que impide, por ejemplo, eh, leyes que permitan abortar en Sí. condiciones sanas, todo eso. Pero bueno, me interesa y pues soy parte por asociación de la Mm. religión católica, pero no la practico. Te digo, yo misma pues ya rompí todo lo que podría haber roto de, de Todo. mandamientos católicos menos matar. Sí, Entonces, sí. bueno, sí. Y es tremendo, ¿no? Porque exacto, ¿en qué consiste ser católico cuando uno ha sido bautizado y de todas maneras culturalmente es católico?
y pues no participa de los sacramentos de la iglesia actualmente, que también mi caso es muy parecido, pues, y a la vez hay cosas que lo alienan a uno tanto de la iglesia, pues cómo puede uno asociarse a una iglesia que no permite en su jerarquía mujeres, sería muy Por contradictorio, ejemplo, sería claro. imposible, o el aborto, y, y a la vez está tan metido en la carne de uno esta fe y estas historias y toda la mitología católica que yo creo que es una situación muy esquizofrénica la de las mujeres católicas, ahora que lo pienso. O sea, ser una mujer católica es una gran contradicción, o una Pues mujer sí, porque está bautizada. sometida a todo lo que en este momento aspirarías que ya hubiera desaparecido, ¿no? El Sí, segundo lugar, permanecer callado, no decidir sobre tu cuerpo, mantenerte cubierto, en fin, todas estas cosas. sí, sí. Grandes Sí, personas en mi vida cercanas son judíos, ¿no? sí, yo también. Entonces, tengo una gran admiración por toda la tradición judía, en fin, suena como cuando dices, ya suena como mal, ¿no? Cuando dices, pero tengo un amigo, no, o sea, de No, pero verdad, sí, sí. cosa que, bueno, en teoría, pues sería incompatible, ¿no? O sea, en teoría sería incompatible, Pero porque claro, eso, no. no, Sí. exacto. Entonces, bueno, esa es. Y con la Biblia, porque yo fui a escuela católica de solo Ujú. chicas, de las que no se podían bajar las, las medias, pero la Ujú. Biblia no la leíamos nunca, o sea, realmente muy poco, o sea, es una religión apartada de sus libros, Sí, que sí, que es sí. tremendo, ¿no? Sí, Sí, yo la leí en la escuela, pero, o sea, me refiero a la universidad, porque estudié sí, literatura. sí, Sí, entonces, como género literario casi, ¿no? exacto, sí, Pero no como, pero yo no estudié en una escuela católica, católica, entonces no hubiera venido al caso, pero bueno, en el catecismo sí, y te digo sí, que pues que no, no, eran historias de no, terror. sí, pues tal vez conocía a Adán, Eva, además, pero todo eso más bien porque bueno, porque esto se ha adaptado en pequeños cuentitos, y teníamos en México, en fin, como pequeños, había una serie de caricaturas que se llamaba Cantinflas Show, que tenía como personaje a Cantinflas. Ujú. Entonces te mostraba lo que sea, desde historias de fútbol, o sea, todo era muy bonita y en algunos casos te hablaban de pasajes bíblicos, pero no con el fin Mm. de adoctrinar, sino porque era tan popular y bueno, Son México es un buenos país, cuentos, sí. sí, Y México es un México es, país totalmente en donde los ritos católicos se toman como días feriados casi, ¿no? El Día sí. de la Virgen de Aquí Guadalupe, también, todo, sí. todo lo de Así es. entonces pues es casi, casi indivisible, ¿no? Mm. Oye, y ahora que pienso, bueno, tu gusto por las películas de terror, que es otra cosa que tenemos en común, que nos fascina. Mi género favorito es el terror. Ay, háblame de eso un poco, Fer, que yo creo que tiene que ver pues con el relato religioso. O sea, hemos estado hablando de Totalmente. pesadillas, de visiones, de la comunicación entre los dos mundos. Y justamente eres una aficionada a cine de terror. Háblame un poco de ese gusto, por favor. Pues porque creo que el cine de terror es justamente la posibilidad lúdica de hablar de la vida más allá, ¿no? O Ujú, del más allá de la vida, ¿no? ujú. A mí me alienta mucho pensar que hay un más allá, Sí. porque quiero reunirme con las personas que me quiero reunir, porque me niego a pensar, en fin, ¿no? Y con nuestras Entonces, perras y con claro, nuestras y con perritas. nuestras perras, Sí, directamente decirlo, ¿no? Ya es sí. lo único. Y entonces, bueno, claro que el cine de terror te ofrece la posibilidad de que todo sea un horror, ¿no? Y que haya demonios y demás, pero también te permite pensar que hay un umbral que si cruzas, ¿no? Te permite continuar la vida. No sé si sepas que El Exorcista, la película que aterra a todo el mundo hasta la fecha, nació porque el novelista que era William Blatty, él quería ser sacerdote, no fue, pero un día se encontró una nota en un periódico en donde se describía de forma muy sobria un exorcismo. Ujú. Dijo, esto lo voy a convertir en una película, en una novela, perdón, porque si puedo convencer a los lectores de la existencia del diablo, él lo pensó desde esa lógica Sí. fallida, dijo, si puedo convertir a los lectores de la novela, convencerlos de la existencia del diablo, de inmediato van a creer en Dios, ¿no? Ah, qué buenísimo. Sí. Cosa que, por supuesto, no salió así. Y después, No. William Friedkin, que era judío, asume la adaptación, le quita todas las disquisiciones teológicas y todo y la convierte en este Dios que además es mucho más duro, ¿no? Es Sí. decir, no nos vamos a andar. Y pues es la película de terror más temida por toda una generación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también esta pulsión del cine de una de las el origen de una de las películas de terror más conocidas tiene que ver también con el deseo de pensar en una vida más allá Sí. de la muerte. Sí, para Y mí en el cine de Dios, terror es sí. eso.
Y en Sí, Dios. Si sí, existe, tal tal cual, si cual. existe el diablo, existe el Dios, si existe Dios, Buenísimo. existe el diablo. Sí. Sí, Y si sí, existe sí. más allá, si existe lo que no muere, algo que no muere, que está detrás de todas las películas de terror, entonces existe la posibilidad de salvarse también. Sí. También. Y si te fijas, muchas películas de terror, o muchas de las más poderosas, comienzan con personajes que están en duelo Ujú. y a quienes se les ofrece la oportunidad de reunirse Claro, con sí, personas que perdieron. Y ahí es donde los trampean, ahí es donde el diablo sí, entra. No sé si recuerdas en El Exorcista que eh, en el momento en el que el padre flaquea es cuando la niña, que en realidad es el diablo, sí. hace la voz de su madre Ay, muerta, sí, ¿no? claro, sí. Uy, qué Ujú. aterrador. Cuando se hace así, como aprovecharse de esa grieta y de esa vulnerabilidad y de ese dolor, es lo Sí. más poderoso, es una de las armas más poderosas del diablo, ¿no? Uf, sí, claro, Sí, la añoranza sí, de lo muerto. Wow. ¿Y sí. te asustas habiendo visto, después de ver tantas películas de terror? No, me encanta. No, me asusta, hace rato que me preguntabas en estas películas, por ejemplo, estas que producen inquietud, por ejemplo, el cine de horror asiático, que también tiene este asunto y que además, pues, tiene otra connotación totalmente el más allá, ¿no? En las religiones. Sí. Pero de todas maneras, cuando sucede lo que no debe de suceder en estas películas, y me refiero a cosas como articulaciones que se doblan de formas que Ujú. no es natural, eso me da mucho miedo, ¿no? Cuando cosas tan sutiles como que alguien toca se escucha un timbre y vas a abrir la puerta y no hay nadie, por alguna razón eso me asusta más que un argumento muy Sí. complicado, ¿no? Lo Uf. imposible que sucede, pero que tampoco es tan grave como para que en ese momento te mueras, ¿no? Pero ¿qué Mm. pasó? Lo que no se explica. Y hay atmósferas, ¿no? Que te joden. Ah, yo me Ay, acuerdo, sí, sí. uy, cierto, cuando vi Angel Heart, que ni siquiera me parece tan asustadora, pero la vi cuando tenía como 20, no sé, 2 años, 23, y quedé mal, porque pensé que era posible que ese fuera mi caso, o sea, que yo podía haberle vendido el alma al diablo y no acordarme, o sea, de verdad me dio una Claro. obsesión, Fer, de, Y no acordate. sí, de, Sí, wow, esto puede pasar, sí, claro, porque si el argumento es, te puede haber pasado cualquier cosa y no te acuerdas, entonces puedes haber hecho cualquier cosa de la que no te acuerdas. Eso toca como la fibra, la propia fibra de la represión y de, dices, "Ah, seré responsable", y de la culpa, ¿no? Seré responsable de claro. cualquier cosa que no sé. Entonces esa película a mí me jodió mucho. Y luego vi una hace unos años que es Lake Mungo, ¿viste? Una No, australiana. no la conozco. Uf, es súper asustadora. Es Ay, bueno, buena. lo voy a anotar. Sí, Ajá. Lake Mungo, Mungo. Uf, horrible. Es como muy estremecedora. Sí, estos lugares como liminal, no sé, como en donde no estás en una dimensión intermedia, ¿no? Sí, y que todo es feo, como Sí. la fealdad, esas películas que aprovechan lo feo y te dejan sintiendo el poder de lo feo, de lo Ujú, ujú. de lo sucio, Sí. sí, de lo siniestro y sórdido. Entonces, sí. Bueno, ¿qué? ¿Quieres decir algo más de Daniel o con lo que Pues no tenemos? sé, De a las ver. otras visiones, el tiempo de la ira, luego lo de los 4 animales, Lo de las bestias, eso, ¿no? lo de las bestias. Lo de las bestias que se transforman en algo más y algo más y algo Sí, más. uf, sí, podemos Es leer que esos. es, Ah. sí, que una vez más es como ya es como una cosa casi imposible de seguir, casi yo lo confieso, ¿no? Que es como psicodelia. ¿Cierto? Como una Sí, y es donde transformación yo no sé si psicodélica. esto, sí, que es en donde yo no sé si es una visión, porque él habla de eso y decía, yo veía y los demás seguían mirando y los demás tuvieron miedo y se fueron. No se nos dice quiénes son los demás, pero no, Sí. no lo veo en un contexto de sueño, Y hay sino un en una, impersonal. sí, Mira, mientras yo la miraba, le arrancaron las alas. ¿Quiénes le arrancaron las alas? La levantaron del suelo, se incorporó sobre las patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y le decían, levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia, parecía un leopardo con 4 alas, tra, tra, tra. Uf, porque
no sé si es algo de la traducción, pero la traducción misma dice, solo yo, Daniel, comprendí la visión, mis acompañantes no, pero sintieron miedo. Sí, sí, Y sí. entonces hay alguien que le dice a alguien más, a ver tú, explícale el sueño, explícale la visión, y el que termina explicando la visión es el arcángel Gabriel. Entonces de pronto Sí, aparece rarísimo. ¿no? Sí, entonces parecería que pertenece al mundo de lo que está sucediendo, Uf, pero ya sí. con una presencia divina que afecta también a quienes están ahí, no solamente a él. No Sí. sé si está soñando, ¿no? Y Gabriel, el ángel Gabriel, cuando aparece en últimas, explica que eso se refiere al tiempo final, dice, o sea, al fin del mundo, ¿no? Sí. Es una visión Sí, le dice, tienes apocalíptica. que entender que esto va a ser Sí, el final, ¿no? sí. El fin Y del bueno, mundo. Sí. esto ya también nos alargaría, pero también luego viene una historia en donde se repite, pero aquí a la inversa, ¿no? En la historia en donde los ancianos quieren aprovecharse, qué palabra tan cursi, Ah, sí. aprovecharse de una joven bella, ¿no? Sí, sí, sí. Y de Susana, ¿no? Susana. Susana vivía en Sí, Babilonia con un hombre llamado Joaquín, y había dos ancianos que por ser ancianos y jueces, todo el mundo les creía, ¿no? sí, Y estaban esperando a que quedara sola para poder, pues, meterle mano, como sí, se le dice, ¿no? sí, Pero al final Daniel intercede sí, sí, por Susana. ella y Dios le cree a ella, es como al revés de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Y entonces a ella le creen y esta es pues, y sale librada. A Mira, pesar de que ellos tenían como sí. una jerarquía social y de género mayor que ella, ¿no? Sí, esta es pues el buen final para la mujer víctima, ¿no? El Señor la escuchó y cuando era conducida a la muerte, despertó el Santo Espíritu un muchacho llamado Daniel que se puso a gritar, yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron, ¿qué significa eso? Y él dijo, tan necios sois israelitas como para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad, que es Qué hermoso hermosura. porque es buenísimo, sí, se revierte la historia. Bueno, a la de Putifar también le habían creído y habían mandado a José a la cárcel injustamente y a esta en cambio no le habían creído y finalmente pues por intercesión de Daniel le creen y se cambia el peso pues, de la evidencia. Y que intervenga la ley, ¿no? Me Sí, gusta mucho el sí, tema del debido proceso. exacto, sí, 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 escúchenla e investiguen. Sí, es Aunque aquí no buenísimo. hay sueños ni visiones. No, Pero bueno, me pareció lindo. esa es otra intervención de Daniel como justiciero. Exacto, Sí, sí. Sí, porque finalmente sí, fue, el Señor la escuchó lo que decía Daniel, sí, y fue a través de él que lo hizo gritar, yo soy inocente a la sangre de esta mujer, ¿no? Fue Dios hablando, ¿no? sí. Y además exacto, fue Dios otra vez, porque Daniel siempre es vehículo. Y luego hay esta reconvención a los viejos. Así tratabais a las mujeres israelitas. Ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no se ha sometido a vuestra maldad. Y entonces ahí está, los deja en evidencia y es toda una revolución aquí contra la autoridad de estos viejos. Es buenísimo. Sí. Así es. ¿Algo más de eso o de Pues algo? no, todo y nada. Es que es tan largo, Daniel, que hay mucho, sí, hay muchas, Sí. habría mucho de qué hablar. Y Me encanta siempre que los animales, distintos pasajes, no se los comen a ellos, pero sí a quienes van a rescatarlos, ¿no? sí, sí, lo de los leones y luego también Daniel lucha contra un dragón, ¿no? Sí. Así es, sí. Pero fíjate, en la adaptación, que es una caricatura, hay una cosa que es como un antropomorfizar anacrónicamente, porque José se hace o sea, tiene como mascotitas a los borreguitos, cosa que no Qué jamás hubiera raro, sucedido sí, porque no. pues, Se sí, los porque los sacrifican comían, cada sí. 5 minutos, ¿no? Sí, 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 pero entonces también eso yo creo que apela a una sensibilidad contemporánea en donde claro. no hay que maltratar a los animales. Pero, por ejemplo, nunca se ve que los hermanos matan a un cordero para manchar la capa, para mandarla de vuelta al padre, porque Eso eso no lo tal vez muestran. eso Oh, no ok, se ve. wow. Nada más le Sí. mandan la capa de vuelta, pero no se muestra. Ok, no se muestra que mataron a un Sí. animal para untarla. Ajá. Tú sabes que yo no puedo ver
dibujos animados, me da mucha ansiedad. Yo no veo nada de animación. Me da... ¿Por qué? Por O los sea, mundos que ese es mi por- verdadero terror. Las películas de terror las amo y en cambio la animación me da terror porque me hace sentir como sola, como vértigo, como si me pusiera a soñar un poco, ¿sabes? Ya, como que no hay algo, supongo que estas también asiáticas más, ¿no? En donde Más. todo se convierte Sí. en todo y todo puede ser y todo tiene así como Es como una ramificaciones, droga, ¿no? como si me metiera una droga, pero con un programa, o sea, en la que me van a mostrar no lo que yo tengo adentro, como suele pasar con las Sino- drogas, sino ajá. lo que quieren mostrarme. Y me siento muy alucinada, me da angustia y me siento vulnerable y como sola en un mundo Como de secuestrada muñecos. en la Sí. mente de alguien más, ¿no? Exacto, y como no hay gente en ese mundo, como pasa con las películas de actores, entonces, sí, entonces me parece que me metí en otro mundo. No la soporto. Como todo además, como pueden representar lo que sea, a diferencia. Bueno, los Sí, actores ya, exacto, lo porque que sea. pero casi por naturaleza las animaciones pues se dejan ir, ¿no? Sí. Y es eso de poder Sí. representar lo que sea que me parece, que no es que me parezca racionalmente, que me la siento como un poco diabólico. Eso sí me aterra. Oye, y estas animaciones de cuando éramos niñas que eran realmente también espeluznantes, también me encanta, pero que si ¿Cuáles? las ves a la Pantera Rosa, no sé, Ah, ¿no? sí, muy tan raro, ¿no? Pero eran lindas. Esas, Todo era sí, raro, sí, ¿no? sí. Se metía a la lavadora y salía hecha una Sí, esponja sí, y sí. todas estas cosas. O el Correcaminos y el Ah, y el Coyote, que coyote. nunca acababan de morirse. Que a mí me parece No, un poco exacto. como el Quijote. ¿Sabes cómo en el Quijote le dan esas palizas y todo y nunca se muere, sino que se levanta? Yo creo que es igual al Correcaminos y el Y, Coyote, pero sí, y que no pueden vivir uno sin el otro, ¿no? sí, El también. enemigo necesario, ¿no? El Sí, antagonista necesario sí, para sí, darle sí, sentido a tu vida. sí. Muy bien, Fer. Entonces, muchas gracias. Estuvo buenísima tu lectura y nos podríamos quedar muchas más horas examinando todo, Daniel. Un día lo hacemos. Gracias. Un día lo hacemos, sí. Los Sí. sueños de Daniel, solo los Uf, sueños de sí, Daniel. sí, sí, cada Claro que uno. sí. Muy Exacto. bien. No, hombre, gracias a ti. Yo encantada. Yo también podría estar toda la tarde aquí hablando de esto y de nuestros sueños, que siempre son muy, muy loquillos. Bueno, ese fue el final de nuestra conversación con Fernanda Solórzano. Estuvimos hablando durante un largo rato y le agradezco mucho a ella que haya dedicado todo este tiempo y yo no quise editar la entrevista como para hacerla más corta porque toda me pareció interesante lo que ella nos hacía ver, pero además porque me parece que esta conversación tuvo un ritmo súper envolvente que nos hacía entrar en otra atmósfera y en una historia. Y tiene todo el sentido que haya tenido un ritmo así, una conversación sobre los sueños. Y también para mí que alguien que sabe tanto de cine y que sabe ver el cine de la manera como ella sabe hacerlo, hablara de sueños precisamente, que son tanto como el cine. Y tiene todo el sentido que alguien que se dedica a ver cine y a entender el cine sea también una intérprete de sueños como ella. Gracias, Fernanda, y con ustedes nos encontramos la próxima vez que estaremos hablando del Eclesiastés. Hasta entonces. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo. El diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari con letra de Rubén Darío.